Cordial saludo, sean todos bienvenidos a la reunión académica de enfermería. Hoy, 14 de octubre de 2020, nos acompaña la psicóloga Vanessa Giraldo Martínez. Vanessa es psicóloga, tiene énfasis en maternidad y la mujer, es creadora de La Mala Madre y tiene un diplomado en género. Además, es una estudiosa en diversidades sexuales y feminismos. Vanessa, bienvenida y mucho gusto y muchas gracias por aceptar la invitación a esta reunión académica de enfermería. Buenos días para todas y todos. El placer es mío, Roosevelt. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante para mí, a manera de postura personal y también como postura profesional, en donde me he dedicado en los últimos años a atender mujeres que han sido víctimas de violencia ginecobstétrica. Entonces, sabemos que la violencia ginecobstétrica existe, sin embargo, es una realidad que se mantiene oculta profundamente. Siguiente, por favor. Bueno, como Roosevelt ya me presentó, mi nombre es Vanessa Giraldo Martínez, soy psicóloga feminista con énfasis en la maternidad y en la mujer. En estas imágenes pueden observarme a mí y a mi hija mayor marchando el 25 de noviembre del año pasado y el 8 de marzo de este año por los derechos de las mujeres. En especial, y para mí es muy importante decirles que el derecho a poder decidir la forma en la que nosotras deseemos parir es muy importante para mí, y habiendo nacido Julieta de una forma violenta, también es muy importante para mí que ella sepa que en el dado caso que ella decida ser madre, estoy peleando constantemente porque su derecho a tener un parto respetado sea posible. Siguiente. Bueno, esta es la imagen, es una foto de una amiga mía que tuvo un parto vaginal después de cesárea. Muchas veces nos han dicho que es imposible, sí es posible, no es peligroso, si se tienen todos los cuidados necesarios. Y cuando todo pasó me sentí invencible, porque el parto es pura fuerza, pura potencia. Me pregunto si esa no será la razón, en el fondo, por la que se trata de controlar. Y si a ir voy a ir. Siguiente. Bueno, si bien mi énfasis es, o bueno, mi campo de acción es la psicología, también quiero presentarles, o cada vez que tengo la oportunidad de hablar con mujeres gestantes o con mujeres que están buscando tener un hijo o una hija, informarles, contarles que esto existe y que la probabilidad de que una mujer sea violentada durante su parto es hasta del 80%, del 100% de las mujeres parturientas. Para mí también es muy importante hacer todo este proceso de divulgación ante los profesionales de la salud, sea cual fuera este profesional, desde el ginecólogo, la ginecóloga ginecobstetra que recibe este parto, hasta los profesionales que transitan todo el proceso, pero no solamente durante el parto, también en la gestación y en el posparto. ¿Por qué es tan importante para mí? Porque fui víctima de violencia obstétrica en mis dos partos. En el primero, si bien no lo sabía, lo había normalizado, naturalizado e invisibilizado. En el segundo, fue pues en el segundo embarazo que me doy cuenta que sufrí esta violencia, y empiezo a buscar como las formas para no volverla a sufrir. Y aun cuando me informé, aun cuando había hecho una tutela y había fallado a mi favor para yo poder parir en el hospital que quisiera, en la clínica que quisiera, con mi ginecóloga, eh, la EPS que tenía en ese momento no le importó y desacató el fallo de tutela, obligándome a pasar nuevamente por un evento violento que, si bien no fue el mismo, en la misma intensidad que el primero, sí fue algo muy incómodo para mí, porque obviamente había peleado por haber tenido un mejor parto, ¿cierto? Y también es muy importante entonces que compartir para mí esto, ¿dónde queda el cuidado emocional que todas las mujeres merecemos, tanto en la gestación como en el parto y el posparto? Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante para mí contarles, o sea, evidenciar
Esto porque dentro del sistema de salud y dentro de los profesionales de la salud es un tema que no es aceptado. O sea, muchos profesionales de la salud niegan el hecho de que exista una violencia ginecobstétrica y esto se debe a que ha sido normalizada, naturalizada e invisibilizada. El sistema de salud y sus profesionales son entendidos como aquellos que reparan el mal que ocasiona la violencia, pero nunca han sido vistos como aquellos que son los posibles perpetuadores de esta. En este sentido es primordial que empecemos a analizar todas las maneras que hay en el ejercicio del poder en el ámbito sanitario que desencadenan diferentes tipos de maltrato, físico, psicológico, verbal, simbólico, institucional, ¿sí? Como les decía antes, estas violencias son estructurales, no es una violencia que apareció así de la nada, es una violencia que nos han dicho que debemos aceptar tantas veces que incluso las mujeres, como me pasó a mí en mi primer parto, lo teníamos totalmente normalizado, es que es normal, las mujeres parimos así, parimos de maneras violentas, pero no lo nombramos como formas violentas, lo nombramos como no, listo, así fue que me tocó. De igual manera, estas prácticas han sido normalizadas dentro de los profesionales de la salud. Para mí es muy importante y es súper potente poder llegar inclusive a estudiantes, porque es allí donde se empieza a gestar el cambio. Cuando ya los profesionales han sido educados de una manera, si bien sí se puede dar un cambio, porque lo he visto, es mucho más complejo. En cambio, cuando empezamos a atacar esto desde los pensums, desde las instituciones universitarias y empezamos a darle el vuelco, a revolucionar la forma educativa en la que les han dicho a ustedes que se debe acompañar un parto, empezamos a gestar grandes cambios. ¿Sí? Esto y la gran mayoría de esta presentación está basada en un estudio que hicieron en Bogotá en el 2019. Es rico hacerlos, pero no tenerlos. Análisis de la violencia obstétrica durante la atención del parto en Colombia. Siguiente, porfis. Bueno, pero ¿qué es esa vaina de la violencia ginecobstétrica? O sea, ¿cómo podemos identificarla, ¿cierto? Entonces, es la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud que se expresan en un tracto jerárquico y deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Y esto es muy importante porque el parto es un evento de la sexualidad de la mujer. Y también es muy importante aquí acotar que no solamente sufre las consecuencias de esta violencia la mujer que pare, sino también la familia que la acompaña en este proceso. Es muy importante que entendamos que aquí hay un trato jerárquico, que acá la mujer cuando va a el servicio de salud en la gestación o cuando ya está a punto de parir, hay un desbalance de poder. Y al haber un desbalance de poder en una situación tan vulnerable como lo es el parto, las mujeres quedamos totalmente desvestidas, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y muchas veces, por no decir la gran mayoría, porque de un 100% de las mujeres que van a parir, el 80% está la probabilidad de que sufra violencia obstétrica, es del 80%. Ese trato jerárquico va a ser la clave, por así decirlo, donde vamos a entender todo este ejercicio de las violencias. Siguiente, porfis. Bueno, entonces, por ejemplo, acá les tengo una acotación que pudimos encontrar o que pudieron encontrar Bayana Sala en el estudio que hizo el año pasado y es, muchas veces la jefe le dice a uno, déjela que grite un poco, ya se callará. Y uno mismo dice esas cosas, les dice, mamita, gordita, las manda a callar cuando los gritos o el llanto lo desesperan a uno. Pero créeme que cuando yo acompañé a mi hermana y vi cómo la trataban, eso me dolió a mí, pues porque es mi hermana y la quiero. Eso me hizo darme cuenta de muchas cosas, de lo que uno hace a veces sin darse cuenta, del daño que está haciendo. Esto fue el relato de una estudiante de enfermería en el 2015, en octubre 5. Acá me parece importante añadirles que
se ha descubierto a través de diversos análisis que han hecho que los enfermeros o las enfermeras que hacen esta práctica, más las enfermeras que generan prácticas violentas, tienen una mayor probabilidad de sufrir trastornos depresivos y trastornos de ansiedad por generar prácticas que ellos internamente reconocen que están siendo violentos con la paciente, pero que el mismo medio en el que están los coerciona a que las hagan. Siguiente, porfa. Acá es muy importante que veamos que si bien no siempre el personal de salud involucrado en la atención a las maternas está dispuesto a reconocer la existencia de esta violencia, es vital recordar los movimientos que alrededor del mundo clamamos por la humanización del parto, que no debería llamarse humanizaciones. Es que esto es muy tenso porque somos seres humanos, resulta que nos deberían dejar parir en nuestros términos porque es que las mujeres sabemos parir, ¿sí? Pilas que no estoy diciendo con esto que, ay, bueno, podemos evitarles hacer tantas cosas que son necesarias. No, la OMS recomienda entre un 10 y un 15% de cesáreas y hay ciudades de Colombia que alcanzan hasta el 70%. La epigenética ya nos está mostrando que las mujeres estamos cambiando nuestra fisionomía porque las cesáreas cada vez son mucho más en su número y cada vez nos instan más a elegirlas porque nos quieren hacer creer que no podemos parir. Mitos como que no hay capacidad pélvica, donde estadísticamente es poco probable. Mitos como la estatura, en donde también estadísticamente sí se confía en la posibilidad de la mujer estando acompañada, sería otra cosa totalmente diferente. También es, y hay que nombrarlo acá, que se apela por el derecho de las mujeres a acceder a una atención respetuosa y segura del parto y nacimiento. Particularmente en este país, en el país está la reciente emergencia de 2 observatorios concentrados en especial en la visibilización de estas violencias, que son el Observatorio de Violencia Obstétrica de Colombia, Huitaca, y el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Colombia. Ambas son iniciativas que surgieron en el año 2016 con el fin de hacer un seguimiento a la garantía de estos derechos sexuales y reproductivos. Se hace un seguimiento, más no implica en que se hayan generado cambios de fondo y de forma, porque aun cuando tenemos estos dos observatorios, más que todo son para contabilizar o para que las mujeres, y que las mujeres todas en su totalidad, no conocen que pueden optar por esto, no se han hecho cambios de fondo y de forma. Inclusive en Colombia, hace aproximadamente 1 o 2 años, me puedo equivocar en el tiempo, creo que fue en el 2018, la senadora Nadia Scaff propuso la ley del parto respetuoso y no pasó el debate. Y es muy triste que no haya pasado el debate, donde, como podemos ver en la siguiente diapositiva, Roosevelt, porfa, donde podemos ver que hay las siguientes, bueno, no muchos, 3 países en Latinoamérica que ya tienen una ley específica sobre la violencia ginecobstétrica. Pero bueno, ¿cómo se llega? O sea, ¿qué es lo que lleva a muchos países, perdón, no son muchos, ojalá fueran muchos, a estos países a generar estas leyes? Tenemos que entender que hay algo que se llama modelo tecnocrático de parir y nacer, que una psicóloga argentina que se llama Laura Goodman describe muy bien en su libro El puerperio y otras exploraciones del alma femenina. Se refiere a este nacimiento industrializado, vivido tanto desde el lugar de la parturienta como desde el lugar del bebé, ambos manipulados, cortados, separados, pinchados, abandonados, violentados, medicados, anestesiados, monitoreados, vigilados y filmados. El sufrimiento se hace presente cuando los partos son conducidos y las mujeres somos infantilizadas, maltratadas, pinchadas, cortadas, abandonadas, humilladas y tratadas como un cuerpo funcional que tiene la obligación de responder al resultado esperado. Aparece confusamente cuando somos acostadas en posición dorsal, boca arriba, con los pies atados y los genitales al descubierto, recibiendo órdenes incomprensibles y amenazas sobre el tiempo de descuento, antes de ser castigadas, porque es un castigo con el que nos amenazan, con una cesárea. Así, el sufrimiento puede ser insoportable, aunque la anestesia borre todo dolor físico. Es
muy complejo. Cada vez que yo hablo sobre eso, mi hija nació hace 7 años, mi hijo nació hace 4 años y todavía se me pone la piel de gallina, todavía flaqueo, todavía lloro, porque es el constante recuerdo de no solo el mío, las violencias que yo sufrí son nada cuando yo las comparo con los relatos de muchas otras mujeres que he tenido que acompañar en las secuelas físicas, sexuales y emocionales que esto genera, que lo hablaremos luego. Pero el hecho de que se nos obligue, la litotomía es una posición que está desaconsejada por la OMS, y la litotomía fue una posición que fue estandarizada o que fue popularizada gracias a un rey que se excitaba viendo a las mujeres parir. Y como no podía colocar su cabeza de esa manera durante tantas horas, simplemente la mandó a amarrar, se consiguió una cortinita y se sentó a verlas parir. Entonces, como esto lo hacía la burguesía y como esto lo hacía la gente de poder, empezó a replicarse. Y la litotomía va en contra de la gravedad, o sea, va en contra de las leyes físicas. La litotomía luego obliga a que se cree una maniobra de Christeller, en donde hay una probabilidad muy alta de generar daño a la mujer que está pariendo, pero también generarle daño al bebé que está a punto de nacer. Tan sencillo como permitirle a una mujer que se agarre de un rebozo, que si no saben es un trapo largo que se puede pasar a través de una viga y que pueda sostener allí y parir en posición vertical. Aumenta cuando la mujer está en esta posición, la vagina abre o tiene una apertura hasta el 30%, evitando episiotomías que también están desaconsejadas por la OMS y evitando desgarros. Aun cuando se diera un desgarro natural, sana mucho más rápido que un desgarro provocado por un corte totalmente innecesario. He visto mujeres que han podido parir bebés macrosómicos de más de 4.800 gramos por un parto vaginal en posición vertical. Siguiente, Roosevelt, por favor. Consecuencia de este modelo, que en este modelo neoliberal y capitalista, porque mientras más cesáreas hayan, más dinero se factura, más mujeres podrán ser atendidas en un día muy diferente a cuando una mujer decide, o cuando una mujer decide no, porque no tenemos la capacidad de decisión. Cuando nos permiten parir en nuestros términos va a ser mucho más lento, ¿cierto? Entonces, como consecuencia de este modelo y de las variadas formas de violencia que se han reproducido con la implementación, surge el concepto de violencia obstétrica, inicialmente desde la terminología legal en países como Venezuela, Argentina y México. Estos son los 3 países en Latinoamérica que tienen leyes que castigan la violencia gineco-obstétrica. El primero que la creó fue Venezuela. El concepto ha sido también utilizado desde varias organizaciones feministas, como los observatorios de violencia obstétrica y salud sexual y reproductiva, ya que desde la sociedad civil y en varios países abogan por visibilizar las violencias encubiertas que resultan del contacto de las mujeres con el personal de salud. Es tanto así que el año pasado la ONU declaró la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y fue un logro inmenso para los movimientos sociales de mujeres. Sin embargo, volvemos a repetir, aun cuando tengamos la ley, aun cuando tengamos el conocimiento, los profesionales y las profesionales siguen repitiendo estas conductas, siguen haciéndolo y lo siguen justificando. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos que Venezuela fue el primer país, como les decía antes, en cuya legislación se menciona la violencia obstétrica en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que entró en vigencia el 18 de marzo del 2007. Solo como recordaréis, el 25 de noviembre no recuerdo el año, pero el 25 de noviembre se declara el Día contra la Lucha para erradicar las violencias de las mujeres, para poder tener una vida libre de violencia. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos en el momento de parir, en el momento del proceso de la gestación y en el momento del posparto, lo que tiene que ver con la lactancia inclusive, que ojalá luego pueda venir a hablar de la lactancia,
siguen generando violencias. O sea, se siguen haciendo violencias contra nosotras, no solamente en Colombia. Esto es una práctica que ha sido totalmente normalizada en todo el mundo. Si bien hay países europeos como Suecia, como Australia, en donde los procesos de parto son mucho más respetuosos, no quiere decir que sean todos de esta manera. Entonces, en esta ley, que es la que más me gustó a mí porque es como la que más amplia dentro de dentro de los tres países, o como la más amplia, no, la que está mejor estructurado, en el artículo 15, numeral 13, se establecen sanciones a las instituciones y al personal de salud que incurran alguna de las siguientes acciones: no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización de un parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o la niña con su madre sin causa médica justificada. Y pilas con estas causas médicas es cuando la mujer está en riesgo de morir, cuando le hayan tenido que hacer una cesárea de emergencia porque tienen que anestesiarla de manera general, ¿sí? En donde no, o sea, en donde literalmente el hecho de que se le ponga al bebé piel con piel puede ejercer un riesgo de muerte, o sea, que no va a haber forma. Y aún así, puede el contacto piel con piel lo puedes hacer el padre o otro acompañante que la mujer haya decidido previamente. Sin embargo, en Colombia, aun cuando eso está recogido dentro de una ley, nos la violentan constantemente y nos obligan a entrar no solo al parto como tal, sino la mayor parte del proceso de trabajo de parto nos obligan a hacerlo solas. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, como romper las membranas cuando no es necesario, como acelerarlo con pitocin cuando no es necesario. La administración de pitocin, que es oxitocina sintética, engaña al cuerpo y evita la producción de oxitocina natural, influyendo de manera negativa en la creación del vínculo con la cría y en el mejor desarrollo de la lactancia. Porque el cuerpo deja de producir, el cuerpo está diciendo, y ustedes entenderán mejor que yo, pues lo sabrán mejor que yo, aunque he leído mucho de esto, que la oxitocina es una hormona que empezamos a secretar en los orgasmos, pero es la hormona principalmente encargada de las contracciones y también de la producción de la leche. Cuando nos meten pitocin una y otra vez, aumentan también el riesgo de ruptura uterina, pero el cuerpo deja de producir su oxitocina natural y luego del parto, que ya no hay esa oxitocina sintética, el cuerpo se demora para volverla a secretar. Y eso va a dificultar la creación del vínculo y va a dificultar también que la lactancia se desarrolle de una mejor manera. Practicar el parto por vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Y esto es importantísimo, compañeros y compañeras. Las mujeres, mientras estamos en trabajo de parto, no somos imbéciles, no somos niñas que no sabemos leer, no somos personas que tienen un retraso mental a las cuales no se les puedan pedir su consentimiento. La mayoría de prácticas que se generan en un trabajo de parto y en el parto no son informadas a la mujer que está por parir. Inclusive, muchas mujeres han reportado que se les han hecho el famoso punto del marido, luego de coser o de tomar los puntos por la episiotomía o los desgarros. Muchos ginecobstetras generan un punto más tras la falsa creencia de que, y se le llama el punto del marido, para que su esposo o su pareja tenga mayor placer sexual porque la vagina va a quedar más estrecha.
Muchas mujeres se les ha hecho la maniobra de Christeller sin informarles sobre las consecuencias, la rotura de membranas sin informarles de las consecuencias. Y es muy importante, aunque nos demore más, siempre, y por favor, no somos mamitas, tenemos un nombre. A las mujeres nos despojan de toda identidad, inmediatamente sabemos que estamos gestantes. Y cuando hablo de toda identidad es que nos relegan solo el rol de madre. Entonces yo ya no soy Vanessa, yo era mamá, mamá para la enfermera que me atendía a tomarme la presión porque era hipertensa gestacional, mamá para la ginecóloga que me atendía, mamá para la médica general. Y cuando ya me querían hacer sentir como una niña que necesitaba orden, usaban el diminutivo, mamitas, que usted no sabe. Sí sabemos, las que parimos somos nosotras sí sabemos, a nuestras bisabuelas y a nuestras tatarabuelas y para atrás, nadie les explicó cómo era, nosotras no podemos colocar, y si bien voy a hacer la comparación, porque somos mamíferas, a nosotros tú no le explicas a una perra cómo va a parir, no le explicas a una yegua cómo va a parir, ella pare, porque sabe hacerlo. Sin embargo, a nosotras, y esto se debe a que en algún momento las prácticas, en algún momento muy específicamente en el medioevo, en la Inquisición, a las mujeres se nos empezó a quitar los derechos, la sabiduría de los partos. La mujer que ayudaba a que no hubiera tanto dolor con hierbas, la mujer que estaba por parir era condenada a la hoguera. Entonces, a las mujeres se nos empezaron a quitar esta capacidad de atender los partos y se fue masculinizando esta profesión. Si leyeran cómo fue la creación, cómo fue que nace la obstetricia, ojalá lean, hay un libro maravilloso que se llama Nacemos de Mujer, la maternidad como experiencia e institución, de Adrienne Rich, en donde ella nos cuenta cómo es la historia, cómo nacen los forceps, cómo se crean los forceps. Gracias hubo algo que se llamaba la fiebre de las parturientas, hubo cantidad de mujeres que morían, antes que no se utilizaban guantes, que no había ninguna medidas asépticas. Y el padre de la asepsia, que ahora no recuerdo el nombre, pudo identificarlo porque morían muchas mujeres que estaban recién paridas. Y resulta que hizo un estudio y puso dos grupos de control, perdón, unas mujeres que iban a parir solamente con las matronas, embarazos de bajo riesgo, con las matronas, y uno en donde iban a parir con los, como ya se estaba medicalizando. Y encontró que el riesgo, la muerte asociada a las mujeres que eran atendidas por mujeres era menos del 10%. Y en esa época donde no había nada, les estoy hablando de muchos siglos atrás, él empezó a darse cuenta que, claro, el médico estaba atendiendo, estaba haciendo una necropsia, una autopsia de un muerto sin guantes, necropsia de un muerto, bueno, sin guantes, va y luego empieza a hacer tactos, mientras más tactos le hagan a las mujeres, mayor probabilidad hay de que hayan bacterias, de que haya contaminación cruzada. Entonces, luego de que él ve esto, claro, dice, aquí está la vaina, meten las manos en contenidos, en desechos que no sabemos qué enfermedades tengan y luego empieza a hacerle tactos a estas mujeres y así empezaron a enfermarse. Entonces fue cuando él empezó a decir que la solución era simplemente con que fueran muy asépticos y se lavaran las manos. Luego le contaré más la historia porque aquí me quedo. Siguiente, porfa, Roosevelt. ¿Hay una sola forma de ejercer estas violencias? No, la verdad es que no, y tristemente hay varias. Acá les tengo una maniobra de Christeller que es muy común, aun cuando la OMS dice que no está recomendada. Siguiente, porfa. Dentro de estos tipos de violencia tenemos simbólica, física, verbal, institucional y psicológica, y ya les voy a hacer una breve explicación. Por favor, siguiente. La violencia simbólica es el resultado de toda esta interiorización y naturalización de la relación de subordinación y dependencia de las mujeres dentro del sistema de atención en salud. Por ello existe una suerte de aceptación en las propias afectadas que hace que las mujeres lo justifiquemos. Es que si gritamos mucho, el médico nos va a dejar esperando más. No podemos quejarnos.
No, es que es normal que me digan, mamita, no haga tanta bulla. Es que es normal porque así todas las mujeres parimos y yo me lo merezco. Yo merezco que me hayan tratado mal porque esto es lo que pueden hacer los médicos y el profesional de salud y las enfermeras y los enfermeros, y esto me lo merezco porque no me porté como debía portarme. Entonces, es esta naturalización que lo tenemos muy metidas las mujeres, pero que también lo tienen muy metidos los profesionales de salud. El ignorar, el no atender y pilas. Yo entiendo acá porque esta es una discusión que he tenido con muchas pacientes mías que son profesionales en salud y también con muchas amigas. Yo entiendo y es entendible que esto también no es solo algo que ejerce, no es una violencia que solamente ejercen los profesionales. Esto es una violencia de base que está cimentada en un sistema de salud defectuoso, en donde no hay las suficientes camas, en donde no hay los suficientes profesionales para atender, en donde todavía solamente vemos en muchos servicios obstétricos una sola neonatóloga o una sola obstetra para atender 15, 20, ya partos en un día. Estamos en tiempo de cosecha, septiembre, octubre, en donde hay muchos partos al día y donde hay pocos profesionales. Entonces, claramente, también hay que entrar a ver y a analizar cómo esta violencia que ejerce el sistema también genera que se ejerzan las violencias desde los profesionales, porque no tienen el tiempo, porque no tienen el espacio, porque les están arrinconando cada vez más a no tener los suficientes medios para poder hacerlo. Sin embargo, en la medida de lo posible, ustedes pueden elegir cómo tratar a estas mujeres y a sus familias. Ustedes pueden elegir darles una información certera, ustedes pueden elegir llamarlas por el nombre, ustedes pueden elegir que una mujer pueda caminar mientras está en contracciones, no que se sienta. Ustedes que están acompañando el primer proceso pueden generar una forma mucho, pero mucho menos violenta para que un niño y una niña nazcan. Siguiente punto. Bueno, y acá la violencia institucional es esta violencia que se caracteriza por protocolizar toda la atención de las gestantes dentro de instituciones hospitalarias. Entonces, intervenciones médicas protocolarias sin justificación médica violenta, sí, sin justificación médica. Entonces tenemos la maniobra de Christeller, tenemos la episiotomía, tenemos la posición supina, tenemos todas estas, el hecho de que a las mujeres las rasuren, muchas mujeres no se dan cuenta que las están rasurando. Por ejemplo, yo iba a tener una cesárea, yo tuve una cesárea en mi primer parto con Julieta por una preeclampsia leve, muy leve, porque inclusive mi presión había sido maravillosa durante cuando me estaban preparando para la cesárea, y sin nadie decirme, yo me encontré luego de que me habían puesto la epidural, sin nadie decirme, yo me encuentro con mis piernas levantadas, una enfermera rasurándome y metiendo sus manos dentro de mi vagina para lavarme. Esto es una práctica violenta. Primero porque ya estaba ingresando dentro de mi cuerpo sin haberme dicho, yo no estaba dormida, yo no estaba a punto de no poder escuchar, ¿sí? Donde tú estás totalmente vulnerable, donde estaba anestesiólogo, donde estaba ginecólogo, donde estaban otras dos enfermeras, donde estaba la enfermera jefe era la que me estaba lavando. Entonces, claro, yo no sabía. Yo dije, bueno, esta vaina es normal. O sorpresa cuando me doy cuenta de que no es normal y de que no está bien, además. ¿Sí? Aun cuando esta experiencia y criterios sean contrarios a esta normatividad, vuelvo y les menciono la episiotomía, por ejemplo, lo hacen por protocolo. A muchas mujeres en el curso psicoprofiláctico, que además es un curso que no tiene muchas, hay que reestructurarlo mucho en las EPS que los practican. Muchas mujeres preguntan, bueno, no, les dicen las enfermeras que las están educando, mamitas, recuerden comprar la donita en donde se van a sentar, porque en medio del parto les van a hacer la episiotomía. Muchas mujeres preguntan, pero no, yo no quiero que me la hagan. Y les responden, es que se va a hacer, quieras o no quieras.
Mira cómo desde el proceso de gestación te están diciendo, te van a hacer algo, y tú puedes hacer como quieras, pero no importa, tu voz no es tenida en cuenta. Siguiente. De estas violencias hay dos, las dos más fuertes, las dos que generan mucho mayor efecto psicológico, físico y sexual en las mujeres son la violencia física y la violencia psicológica. Entonces, junto con esta violencia institucional están las modalidades de la violencia física en la violencia obstétrica. Una de ellas está asociada precisamente con la repetición de estos protocolos en una mujer que no requiere de intervenciones durante su parto. En este sentido, toda intervención realizada en una gestante que no esté médicamente justificada y aprobada por la mujer puede ser considerada como violencia obstétrica. De la misma manera, forzar a una mujer a consentir intervenciones como la cesárea por medio del uso y el abuso del poder médico obstétrico, por miedo de la administración del miedo, por el estado de vulnerabilidad, constituye una violación a los derechos humanos. La amenaza más frecuente que ustedes han escuchado y que incluso puedan llegar a ser, o si aquí ya me están escuchando profesionales, es responsabilidad suya si su bebé se muere. Y créeme, tú estás en medio de unos dolores por contracciones, sola, con hambre, con sed, inmovilizada, llena de aparatos que te están controlando por el monitoreo fetal y te están diciendo, tú verás si tú dejas morir a tu bebé, cualquier mujer en ese estado va a acceder, eso se llama coerción. Y eso es coercitivo y eso es violento, porque te están quitando la posibilidad de elegir, porque te están llevando a través del miedo a que decidas una cosa que tú no quieres, que dejes de confiar en tu cuerpo y en tu proceso natural. Asimismo, la violencia física también se expresa en intervenciones médicas dolorosas realizadas sin utilización de alguna medida que mitigue el dolor, existiendo los medios y las condiciones para utilizar analgesia o anestesia cuando las amenazan. Si no te dejas poner la epidural, ya, yo sé que hay un momento, pilas, también podemos utilizar epidural por goteo, que no me va a inmovilizar a esta mujer, ¿sí? Que no la va a dejar sin sentir, sin saber cuándo tiene que pujar, porque el pujo dirigido no es funcional, ¿sí? Las mujeres, cuando nos ponen la raquidia, perdemos total conexión con esta parte tan importante del cuerpo para poder parir. Pero también la amenaza, ¿te está doliendo? Bueno, pero cuando la estabas haciendo no te quejaste. Entonces, ¿de qué te vienes a quejar aquí ahora? Generando un dolor, aparte, el dolor físico que estás sintiendo, un dolor emocional. Los tactos vaginales reiterados. Tengo muchos pacientes que han comparado estos tactos con violaciones y sí, lo son, porque muchas mujeres ni siquiera se les ha dicho. Yo atendí a una paciente hace un mes que fue dilatada a la fuerza. Fue dilatada a la fuerza. Ella llegó en 4 y 2 horas después un médico la dilató a la fuerza. Eso es una violación. Y ella no sabía que eso no se podía hacer. Y es increíble que las mujeres tengamos entonces que estudiar medicina, derecho, para poder parir. O sea, esto no puede seguir pasando. La realización de maniobras e intervenciones de manera brusca y poco considerada con la mujer que las recibe. Siguiente, Luis, por favor. La violencia psicológica, que es la que sigue, que es la en la que yo más me puedo enfocar. Pilas, las violencias físicas son las que generan una mayor visibilidad física, valga la redundancia. Estas violencias físicas generan un efecto emocional impresionante, un efecto psicológico en las mujeres y en sus familias, en un mayor énfasis en sus parejas, pero la violencia psicológica, al no ser una violencia que yo pueda tocar, que yo pueda mirar, me dejo esta cicatriz, los puntos me duelen, es mucho más difícil de reconocerla y por tanto es mucho más fácil justificarla. Esta violencia psicológica es entonces el resultado de un trato deshumanizado que viola todos los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres durante esta atención. Es importante que analicemos la conceptualización de la mujer dentro de estos modelos tecnocráticos e industrializados de parir, nacer de todas las instituciones. Las mujeres en estos contextos
somos conceptualizadas como contaminantes para la atención cómoda del parto. Ustedes no son las que tienen que estar cómodos, mis queridos y mis queridas, porque ustedes no son las que están pariendo. A quienes se les debe procurar toda la comodidad es a la mujer que está por parir. Ojo, no me tergiversen lo que les estoy diciendo porque en muchas ocasiones lo han hecho. Es súper incómodo estar en una posición constantemente todo el tiempo, ¿sí? Pero esta mujer que está pariendo está en un trabajo de parto que lleva 11, 12, 24 horas. Ustedes van y vienen, están haciendo otras acciones, ¿cierto? En este sentido, las gestantes, sus miedos, sus dudas, sus sensaciones, sus opiniones, todo lo que lo que necesitamos nosotras saber, lo que queremos preguntar, los miedos que tenemos porque vamos a enfrentarnos a una pelea a muerte contra la vida, ¿sí? Totalmente lo anulan. No me preguntes, no tengo tiempo, tú no vas a entender esto. Obstruyen, no nos permiten quejarnos, necesito a mi esposo aquí. No, no puedes. Tengo sed, no puedes tomar agua. ¿Sí? Necesitamos hablar con alguien. O sea, se ha descubierto que las mujeres que están acompañadas durante su proceso de parto les va mucho, mucho mejor. No solo en el trabajo, sino también en el expulsivo. Sin embargo, esto está muy mediatizado por la posición de clase, ¿sí? Hay mujeres que acceden a unos partos respetuosos, pero es que un parto respetuoso se hace con una ginecóloga particular, en una clínica donde esa ginecóloga puede hacer su parto, y cuando las mujeres podemos pagar dulas, que son otras mujeres que se especializan en la atención al cuidado de la gestación, parto y posparto, tienen un coste económico. Entonces, un parto con estas condiciones que les estoy diciendo cuesta entre 6 y 8 millones de pesos, donde debería ser una atención gratuita. ¿Sí? Sumado a todo esto se encuentra la ausencia de respeto por aspectos relacionados con la intimidad de las mujeres, ya que en el ámbito hospitalario el pudor y la vergüenza ante la exhibición de sus cuerpos y genitales desnudos no es tenida en consideración. Siguiente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que yo recogí. Siguiente, por favor, Roosevelt. En mi cuenta en Instagram de La Mala Madre, cada tanto yo pongo que me cuenten sus experiencias como violencias, en las violencias que han vivido. Recogí estas. Entonces tenemos, por ejemplo, la que tenemos en la parte izquierda, un montón, empezando, me dejaron tirada en una habitación sola, con dolor, vomitando. Luego me amenazaron, recuerden lo que ya les había explicado antes, con una cesárea por no saber pujar. Luego, 5 estudiantes querían hacerme un tacto vaginal. Luego el médico ginecólogo vino a ayudarme a acelerar el borramiento. Sin autorización me hicieron una episiotomía que aún 2 años después me ha traído 1000 complicaciones. No me dejaron tocar a mi hijo porque lo contaminaba. Luego me lavaron mis genitales como echándole agua fría a una pared. El peor parto del mundo. Creo que es la más frecuente. Tristemente tuve que sufrirla para darme cuenta de lo que sintieron mis pacientes en el momento que yo se las realizaba. El día de mi traumático parto, al sufrirlas, pedí perdón por haberlas realizado a aquellas mujeres. Me da full tristeza recordar esos momentos. Esas maniobras son una barbaridad. Esta mujer se está refiriendo a la maniobra de Cristel. Siguiente, por favor. Yo también grité y el doctor me dijo, no grites, no tienes por qué gritar, pero me dolía mucho. Entonces cerré mi boca y mordí mis dientes después del parto. Cuando me vio en un espejo, tenía los labios morados y muchas venitas alrededor de mi boca y cachetes por aguantarme los gritos. A mí también me hicieron la cristela en el tercer pujo. Creía que era normal, no sabía que tenía que pedir autorización. Siguiente, por favor. Así como estos ejemplos, yo les puedo mostrar miles. Incluso tengo unos videos que en algún momento se los puedo compartir de 3 mujeres que a una tuvo que ver la cesárea que le hacían de urgencia. No la taparon bien y vio cómo se le incidían todas las capas de su cuerpo.
A otra prácticamente la violaron, literalmente voy a decirlo, porque un médico anestesiólogo le dijo que porque no lo llamaban siempre para que pudiera dejar a sus pacientes como unas vacas y pudieran hacer lo que quisieran con ellas. Y así una historia tras otra, todos los días, en todo el mundo. Entonces, ¿qué aquí, ya como psicóloga, qué hace la psicología aquí en esto? Tristemente, la psicología ha hecho muy pocas investigaciones con respecto a los efectos secundarios de la violencia ginecostétrica. Esta presentación también la compartí el año pasado en las jornadas de psicología de la Universidad de Antioquia. Y a estas charlas llegaron estudiantes de octavo, noveno, décimo semestre que ya habían visto psicopatología. Ninguno, ni ninguna había escuchado cuáles eran los efectos de estas violencias en las mujeres. Los estudios que se han hecho han sido a través de ginecología, de enfermería, de medicina. Si bien se han hecho estos estudios, no hemos logrado, y esto es muy importante, no hemos logrado que se generen cambios estructurales. Vuelvo y repito. Lo peor que le puede pasar a un recién nacido es que se le separe de su madre, lo dice Niels Bickman, un neonatólogo famosísimo. Pero también es lo peor que le puede pasar a una madre. Siguiente, por favor. Hay algo que se llama entonces la psicología perinatal, en donde tenemos muchos psicólogos o psiquiatras que la han investigado antes. Otto Rahn habla del trauma del nacimiento. Donald Winnicott, que era un pediatra, también fue psicoanalista y habla sobre la teoría del apego. Nador Fodorov, Francis Mott, David Chamberlain y Thomas Berney han hablado sobre la psicología perinatal. También existe una psiquiatra que se llama Yvonne Olza, que está en Europa, en España específicamente, que creó una fundación que se llama El Parto es Nuestro y que se ha encargado de investigar en términos muy precisos sobre las consecuencias de las violencias ginecobstétricas en las mujeres. Incluso alcanzó a hacer un análisis, un estudio de las violencias que estaban viviendo las mujeres pariendo en tiempos de pandemia, de cómo todo esto ha generado que se ejerzan unas violencias, o sea, que las violencias se intensifiquen. Siguiente, por favor. Entonces, acá, con respecto a la psicología, no nos nombran a la mujer madre, no nombran nuestras emociones ni nuestra psicología. La vulnerabilidad extrema que vivimos en el parto hace que sea un momento extremadamente delicado, con riesgo de salir muy dañada, muy herida, rota, si no nos prestan nuestra atención, los cuidados emocionales, psíquicamente, por todo el componente neurohormonal que se está dando durante el proceso del parto, tenemos un riesgo de que cualquier acción violenta que se genere en ese momento nos dé una herida o unas consecuencias psicológicas muy fuertes, muy fuertes. En la preparación del parto tradicional se omite la dimensión psicológica y espiritual del parto. Ni siquiera quiero contarles cómo es que una mujer indígena vaya a parir, venga a parir, o que esté viviendo acá, que tenga una cosmogonía de sus procesos, de sus rituales para parir, y se les violente, y no se les entienda, y no se les escuche, y se les obligue. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de esta violencia ginecobstétrica? Como para que listo, ya les expliqué qué es, cómo se ejerce, cuántas modalidades hay, cómo la estamos haciendo constantemente. Pero, ¿qué pasa cuando las practicamos? Bueno, hay una gran cantidad de probabilidad de tener una disfunción sexual. Muchas mujeres reportan no poder volver a tener relaciones sexuales con sus parejas, ¿sí? Por miedo a la desconexión o la disociación que se logra dar en momentos de violencia muy fuertes, en donde se han utilizado forceps, aun cuando se pudo haber utilizado otras cosas, en donde han habido tactos una y otra vez, las llega a asociarlo, como les había dicho antes, con una violación. Entonces también empiezan a padecer de poco deseo sexual. Aun cuando luego del parto y por la lactancia disminuye el deseo sexual de una manera muy importante, cuando hago referencia a estas disfunciones sexuales, son disfunciones sexuales a lo largo de mucho tiempo, o sea, 3, 4, 5 años. Hay una mayor probabilidad de sufrir trastorno de estrés postraumático
Ivonne Olza hace poco decía algo muy chévere y muy diciente, y no es trastorno de estrés postparto, sino trastorno de estrés post-violencia obstétrica. La probabilidad de sufrir depresión postparto aumenta hasta en un 40 o 50%. Tocofobia, que es el miedo a parir de manera natural o de manera vaginal. Déficit de la creación del vínculo, que ya se los había comentado antes. Problemas de autoestima, porque perdemos toda capacidad de autonomía. Yo no fui capaz de defenderme, esto me lo hicieron por mi culpa, yo soy una tonta, yo me expuse a esto. Pérdida del control, es una sensación constante de nunca voy a poder tener, nunca voy a poder, perdí el control de mi cuerpo, no voy a volverlo a obtener. Miedo a tener más hijas o hijos. Yo he acompañado varias tesis de pregrado en donde tratamos como de hablar de estos temas. Hubo una tesis de pregrado en comunicación social en donde se miraba cómo influía esto en la mediación del discurso de las mujeres para tener más hijos. Si bien muchas mujeres antes de tener su primer hijo en su plan de vida han decidido tener 1, 2, 3, los que ellas hayan planeado con su pareja, luego de una primera experiencia de una violencia obstétrica, esto impacta de manera tal que evitan tener más hijos o más hijas. Siguiente punto. La experiencia de un parto traumático se acompaña de miedo, indefensión, temor y suele ir seguida de toda una serie de pensamientos que incluyen recuerdos vívidos del suceso, flashbacks, pesadillas e irritabilidad. Hay mujeres que tienen ataques de pánico por esto. Hay mujeres que experimentan una y otra vez en su mente, lo recrean estas violencias. Esto evidentemente hace parte de la sintomatología, de los signos y síntomas de un trastorno de estrés postraumático. Siguiente. El maltrato puede tener un impacto mayor cuando sucede intraparto, el momento en que el cerebro materno está bañado de las neurohormonas específicas que lo reparan para el inicio, que lo preparan para el inicio del vínculo. Es intraparto, es en el momento específico en donde se está como pasando, no solo el proceso de parto, sino cuando ya estamos en el momento del aro de fuego, cuando ya estamos en el momento del expulsivo, en ese momento en que psíquicamente estamos muy vulnerables porque estamos con estas neurohormonas a tope. Y es donde en ese momento se ejercen muchas más violencias. Siguiente, por favor. Esta mujer es Sheila Kitzinger, es una matrona, fue una matrona, que destaca cómo algunas mujeres, como les contaba antes, sienten el parto como una forma de violación y cómo muchas mujeres que han sufrido un parto traumático presentan los mismos síntomas que una mujer que ha sido violada. Siguiente, por favor. Bueno, para mí es muy importante que ustedes entiendan que esto no solamente se da en el parto, se presentan varios procesos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hace poco, en Bogotá, en la clínica en Bogotá, una mujer fue violada por su ginecólogo en una consulta médica. Entonces, hay consultas en ginecología, abortos voluntarios, en donde cuando decidimos abortar voluntariamente se nos es maltratada, se nos es violentada. Cuando han habido abortos involuntarios, yo tengo una amiga que estaba estaba embarazada, no sabía, tuvo un embarazo ectópico. Cuando llegó con los dolores, la ginecóloga que la atendió le dijo que ella se había provocado un aborto y que no la iba a atender todavía. Producto de eso, perdió una trompa y estuvo a punto de morir porque perdió casi 1 litro de sangre. En la menopausia, en la audición obstétrica, del embarazo y en el puerperio. Siguiente, por favor. Entonces aquí ya podemos ver, al final les mostré la mujer, esta mujer hermosa, valentísima. Miren que está en una habitación. Miren que está acompañada de su esposo. Mírenle la cara a esta pareja. ¿Sí? Mírensela, por favor, luego de haber tenido a su bebé, después de una cesárea, quedó embarazada a menos de los 2 años, o sea, el parto fue 2 años después, pero pudo hacerlo. Entonces, mis queridos y mis queridas, por el derecho a que todo parto sea orgásmico y un momento de completa felicidad,
porque a partir de hoy se cuestionen mucho más sus prácticas y la cuestionen a sus compañeros y compañeras y a los otros profesionales que están con ustedes. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, les dejo esta frase de Esther Vivas, una mujer escritora, socióloga, comunicadora social de España, también feminista, también madre, que escribió un libro que se llama Mamá desobediente. Que una mujer quiera decidir sobre su parto es un derecho que debe ser respetado y ejercido en un entorno libre de violencia. Muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí hoy y por haberme permitido pues este espacio para todas ustedes. Vanessa, a usted muchas gracias por esa excelente conferencia y por vincularse con nosotros a las reuniones académicas de enfermería. Por aquí siempre serás bienvenida. Gracias por este mensaje tan especial. Es con todo amor. Muchas gracias a ti por la invitación. Claro que sí. Bueno, y a nuestros oyentes, los esperamos en una próxima reunión académica de enfermería. Hasta pronto.